Me da mucho gusto estar el día de hoy en Somos Familia con una experta en educación, Nayeli Becerra. Se ha dedicado por más de 20 años a las labores educativas, sobre todo en las cuestiones académicas, y el día de hoy nos va a platicar un tema muy importante que es sobre el aprendizaje basado en proyectos. Nayeli, muchísimas gracias por estar aquí en Somos Familia. Gracias, Pablo. Un gusto estar aquí con ustedes. Oye, ¿qué te parece si vamos abriendo el diálogo y nos platicas en qué consiste el aprendizaje basado en proyectos? Claro. Aprendizaje basado en proyectos es una metodología que ha cobrado mucha fuerza últimamente por su innovación. Es una metodología que consiste que el alumno aprende realizando un proyecto que surge de una pregunta, y esta pregunta lo que busca justamente es interesar al alumno para que a través de esa investigación continua, ese descubrimiento, ese aprendizaje, pueda llegar a responder con un producto final. Es una metodología que cambia el paradigma educativo porque busca que sea muchísimo más significativo el aprendizaje. Es algo que se está apostando muy fuerte en otros países. Podemos encontrar ABP en Estados Unidos, en Australia, en Canadá, en Europa. Y aquí en México ya lo vemos cada día más también. ¿Cuáles son las principales habilidades que promueve este tipo de metodología en el aprendizaje de los alumnos? Esta metodología busca como centro y eje que el aprendizaje sea muchísimo más relevante y significativo. Y a la par va desarrollando en el alumno bastantes de las competencias que hoy por hoy se conocen como competencias del siglo XXI o competencias para la vida. De las más importantes que desarrolla se encuentra la colaboración, el pensamiento crítico, la creatividad, la comunicación. También aborda muchas habilidades digitales, también trata sobre ciudadanía global y sobre todo hace que el alumno se interese. Aumenta bastante los niveles de motivación y se puede percibir en las escuelas que ya trabajan así como todos los alumnos suben en su desempeño académico y van aprendiendo a este gran trabajo en equipo y esta forma de, como también la parte del rigor, del trabajo bien hecho para poder sacar con éxito su proyecto. Supongo que no es una metodología que se pueda implementar de un día a otro en un aula, en un colegio, pero el profesor que está en el aula con sus alumnos tiene que tener un perfil especial para enseñar con ABP o podría hacerlo cualquiera. Es una metodología que, como te comentaba, cambia el paradigma educativo porque pone al alumno al centro. Regularmente un profesor tradicional o de la vieja escuela suele ser quien expone, quien explica, quien va como liderando, marcando tiempos, marcando ejercicios, marcando las preguntas. El ABP es todo lo contrario. Se trata de que el alumno sea quien pregunte, el alumno sea quien explique, el alumno sea quien lleve a cabo el proceso. Entonces, este cambio de paradigma para los profesores puede llegar a ser algo complicado. Se requiere tiempo. Sí te diría que no se puede implementar el primer año y requiere capacitación y formación. Es un proceso de estar como dando ese paso y ese avance a cederle el protagonismo al alumno, y eso es también un poco de renuncia del profesor de sus viejas prácticas. Pero la verdad es que cuando dan ese paso, lo que hemos visto es que ya no regresan. Es como un paso de no hay vuelta atrás. Cambio de paradigma y ya cambio. Oye, y por ejemplo, hay otro tipo de metodologías activas que se utilizan en las aulas. Pienso en el aula invertida, en el tema de gamification. ¿Qué diferencia sustancial podemos encontrar con estas metodologías y el ABP? El ABP también se considera metodología activa, pero es una metodología que abarca todo el proceso de aprendizaje. Se podría decir que se convierte en la metodología del aula. Y el ABP puede adoptar o puede incorporar estas otras que mencionas. Puedes trabajar por proyecto e incorporar gamificación, incorporar Flip Classroom, que es aula invertida, o puedes incorporar alguna otra, Visible Thinking. Pero el ABP, a diferencia de estas otras, es el modelo que como te cambia la forma de trabajo. Entonces se podría decir que el ABP es una metodología que absorbe todo el proceso de aprendizaje del aula, y las otras son como complementarias, vienen a sumar. Claro. Supongo que podemos entender
que este tema de ABP tiene que ver directamente con el profesor, con los alumnos, con el aprendizaje de los alumnos. Pero hay algo que los padres de familia puedan aprovechar del ABP para vivir en casa y formar a sus hijos en casa. Sí, el ABP tendrían que notarlo los padres de familia. Cuando el alumno ya está trabajando de esta forma, los papás lo pueden percibir porque el alumno empieza a investigar por su propia cuenta, empieza a formular preguntas en casa, empieza a hacer indagación. En kinder, por ejemplo, nos ha pasado que hubo un proyecto de dientes, por ejemplo, y el niño iba a casa y preguntaba, oye mamá, ¿cuántos dientes tienes tú? ¿Cuántos tengo yo? ¿O tenemos algún libro? ¿O cuál es mi dentista? Los papás ahí es donde pueden aprovecharse de ese interés que el ABP despierta para favorecer en los alumnos esa curiosidad que es nata, pero a veces se va perdiendo con la edad. Entonces, cuando los papás están en un colegio que apuesta por el ABP, pueden aprovecharse despertando más la curiosidad y enseñando a sus hijos a investigar por su cuenta. Teniendo muchos libros en casa, yo lo recomiendo mucho. Y también esto, como acercándoles los medios que requieren para poder aprender también por su cuenta. A veces el ir dando pasos o el cambiar de estrategias o metodologías, sobre todo para los educadores, es difícil. Y ya lo platicamos, el dar el paso al ABP, supongo que es un proceso lento de romper esquemas. ¿Cómo poder motivar a los profesores, a los educadores, a cambiar su metodología? Sí, es complejo porque mucho de lo que el profesor hace habla de sus paradigmas mentales y de sus expectativas. Regularmente yo siempre me centro ahí, ¿cuál es el alumno que tú quieres desarrollar en tu aula? Y cuando el profesor se da cuenta que el alumno que va a estar en el 2040, en el 2050, ya insertado en el mundo laboral, lo que requiere más allá de un conocimiento es un poder desempeñarse con éxito, se da cuenta que el camino que tiene que seguir no es el de que se memoricen tablas y tablas de contenido, sino que desarrollen competencias. Primero es lo primero, cambiar el paradigma de qué quiero lograr con el alumno. Cuando ya lo ven, entonces es acercarles las herramientas para que puedan avanzar en ese rumbo. Y el profesor va descubriendo, lo que sí tienen que hacer es vivirlo para que puedan descubrir la riqueza. Y es un proceso como de investigación-acción en el aula, implemento un cambio y voy observando cómo reaccionan los alumnos y eso me va ayudando a animarme a más, cada día un poco más. Pero la verdad, si te cuento testimonios que hemos visto, es que lo primero que nos dicen los profesores que viven ABP es el gran interés del alumno y todo el potencial que pueden sorprender al profesor. Casi siempre nos dicen, nunca creí que pudieran hacer tanto, o no creí que se fueran a involucrar de esa manera, o el producto final fue espectacular, no me lo esperaba de estos alumnos en concreto. Entonces, mucho tiene que ver con eso, con el paradigma, con animarte y con ser un observador de tu propio proceso vas aprendiendo sobre la marcha un poco. Claro. Nayeli, una última reflexión, idea, frase que nos quieras compartir sobre esto del aprendizaje basado en proyectos. Diría que es una metodología bastante innovadora, bastante útil. Y yo me planteo a veces que ya no podrían haber escuelas que no la vivan. Diría a los padres de familia que también se planteen esto, ¿qué esperan en la formación de sus hijos para el futuro? Porque como decía John Dewey, que esa frase me encanta, que si le enseñas a tus hijos como hoy, les estás robando el mañana. Les tienes que enseñar para el mañana. Y el ABP es esa respuesta. Las escuelas que todavía siguen con modelos muy tradicionales, muy de memoria, muy de preguntas qué, cuándo, dónde, quién, son escuelas que están robándole el mañana a los alumnos. Hay que buscar respuestas para justo poder insertar a los alumnos en una vida familiar, profesional, personal, que sean exitosos. Y el ABP, en mi opinión, es una de las metodologías que mejor responde a las necesidades actuales educativas para el mañana. Muchísimas gracias, Nayeli, por este tiempo de plática. Seguramente nos volveremos a encontrar para seguir dialogando sobre estos temas educativos y académicos. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes que nos hacen favor de seguir Somos Familia. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio.